Muy buenas tardes. En esta clase va a ser la introducción a los objetivos de los laboratorios. ¿Listo? Con el fin de que usted pueda llevar una idea de cómo se tiene que desarrollar el mismo. ¿Listo? Por lo tanto, pues lo primero que hay que entender es que para desarrollar un laboratorio, primero debemos observar cualquier fenómeno de la naturaleza. Listo, entonces observar cualquier, listo, fenómeno de la naturaleza. Listo. Entonces, al observar cualquier fenómeno en la naturaleza, se hace necesario crear un vínculo con una descripción matemática. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, es necesario hacer una descripción, ¿listo? Matemática. ¿Listo? Entonces, esto obviamente se hace a través de la toma de datos, ¿listo? Donde la toma de datos nos va a representar un análisis. Se pueden tener dos tomas de datos, ¿listo? Entonces, esa descripción matemática la podemos hacer a través de la toma de datos, ¿listo? Toma de datos donde se pueden relacionar ya sea una sola variable. Listo, entonces vamos a describir aquí, eh, se puede relacionar solamente una variable. Listo, una variable, o también se pueden describir varias variables. Listo, entonces varias variables. ¿Listo? Entonces, para el laboratorio que vamos a desarrollar hoy, vamos a tomar el ejemplo de una sola variable o una cantidad de las cantidades primarias en física, ¿listo? Como es la longitud, y a partir de eso vamos a calcular el error en la medida, ¿listo? Bueno, y vamos a calcular el error que describe una variable secundaria, ya sea el área o el volumen de lo que estemos midiendo. Bueno, entonces, bajo estos parámetros, entonces es necesario describir ciertos objetivos de los laboratorios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el primer objetivo es entender algunos conceptos básicos y teorías. ¿Listo? Entonces, primero, ¿listo? Entonces, uno, entonces, oh, chacho, uno, ¿listo? Entonces, entender algunos, sí, entender algunas bases, perdón, algunas eh, algunas bases físicas, algunas bases de los conceptos y teorías eh, y teorías listo, teorías físicas, ¿no? Entonces, físicas, listo.
La segunda parte, bueno, ya para una segunda parte, entonces mirar que los aparatos se encuentren en los aparatos con los cuales se hace el experimento tengan un buen funcionamiento. ¿Listo? Entonces, segundo, entonces establecer, ¿listo? Si los instrumentos están en óptimas condiciones. Listo. Entonces, una vez esto, pues tenemos que tratar de hacer mediciones lo más precisas, ¿sí? Con los instrumentos de medida. ¿Listo? Eh, entonces, lo tercero, entonces, entonces, lo tercero es eh, realizar medidas lo mejor posible. ¿Listo? Lo mejor posible. ¿Listo? Luego realizar los cálculos necesarios. ¿Listo? Entonces realizar los cálculos necesarios para tener un número apropiado de cifras significativas. Entonces, cuarto, realizar la toma de datos para establecer el número de cifras significativas. Listo. Esto pues se puede obtener ¿en qué? Se puede obtener listo. Y entonces a partir de eso analizar los datos para poder graficarlos. ¿Listo? Entonces hacer un análisis gráfico. ¿Listo? Entonces quinto, si es que esto lo necesita, ¿no? Entonces hacer un análisis gráfico. Listo, hacer un análisis gráfico. Y por último, desarrollar, si es posible, nuevos problemas en el laboratorio. Listo. Entonces ya, ¿cómo es esto? Entonces, desarrollar nuevos problemas en el laboratorio. Listo. Entonces, esas son como las características. Listo. Entonces, recordemos que el informe debe llevar ciertas características. Listo. Entonces, vamos a definir las características del informe. Listo. Entonces, características
características del informe. ¿Listo? Entonces las características del informe o lo que lleva el informe es lo siguiente. Entonces recordemos que bueno, va a llevar un resumen, ¿listo? Bueno, en primera instancia recuerde poner sus nombres, el de la institución y la fecha que lo realizó, ¿no? Después, a continuación de esto, tiene que hacer un resumen, ¿listo? Entonces va primero un resumen, ¿listo? Luego el resumen, recuerde hacer un pequeño marco teórico, ¿listo? Entonces, marco teórico, ¿listo? Recuerde no copiar de Wikipedia o de estas páginas web que no son realmente una referencia a seguir. Listo, después del marco teórico tiene que hacer el procedimiento, listo. Entonces, procedimiento, procedimiento, en donde en el procedimiento listo. ¿Qué pasa ahora con esto? A ver. Procedimiento, listo. Uh -huh. Qué pena, a veces la tablet molesta, entonces, bueno, voy a escribirlo normal. Entonces, procedimiento, listo. Entonces recuerde que dentro del procedimiento debe escribir los materiales, listo. Entonces, descripción de materiales, listo. Y adicionalmente cómo realizó el experimento. Listo. Bajo estas características, entonces vamos a entrar a otro tema. Ya una vez relacionado al desarrollo del procedimiento, lo que se hace es la toma de datos, listo, toma de datos. Como les decía, la toma de datos puede ser de una sola variable, listo, o puede ser de varias variables, listo. Después de la toma de datos vamos a proceder con ¿con qué? Con análisis de datos, análisis de datos. Entonces este análisis de datos pues dependiendo si es de una sola variable, entonces si es una variable lo que se está analizando, es decir, que usted de pronto no esté graficando, ¿sí? Entonces realmente lo que utiliza es el análisis de error, ¿listo? Pero por ejemplo, si usted ya está analizando dos variables, como por ejemplo tomando distancia y tiempo, entonces dos variables, listo, entonces a ella puede hacer un análisis gráfico. Gráfico, listo.
Entonces, después de los análisis, bueno, usted puede tomar lo que son desarrollar las conclusiones, listo, del experimento, cómo le fue, qué pudo haber fallado, qué pudo no, listo, qué variables no tomó en cuenta, y ya por último, bibliografía. Entonces la parte de resumen, sí, de resumen, de marco teórico, etcétera, etcétera, realmente se la dejo a usted, ¿sí? Realmente se la dejo a usted, listo. Lo que es el procedimiento también lo tiene que hacer usted, listo, o sea, el resumen, el marco teórico, eso hace parte de su redacción, lo mismo el procedimiento. Ya la toma de datos, pues en este laboratorio les voy a enseñar la parte para el análisis de una sola variable, listo. Y aquí ya las conclusiones y la bibliografía pues también se la dejo a ustedes, ¿listo? Entonces vamos a entrar en análisis de error. Entonces, análisis de error. Análisis de error, ¿listo? Entonces, el análisis de error permite establecer qué tan buena, de alguna forma, fue su medida con respecto al margen de error, ¿sí? Que presenta su medición, ¿listo? Entonces, por ejemplo, podemos hacer la medición de una mesa, ¿listo? En la cual, entonces, bueno, entonces podemos hacer la medición de una mesa, ¿listo? Medición de una mesa. Y pues, la gracia es utilizar el instrumento apropiado que para este caso pues sería un metro, ¿listo? Y el metro pues trae una medida de error ya establecida. Por ejemplo, no se puede medir con precisión. Sabemos que el metro puede medir hasta milímetros, pero ya abajo de esa cantidad ya ese metro no puede medir. Entonces imaginemos que la mesa va a tener 80 milímetros, sí, que hemos medido, y esto va a tener más o menos un error de 0.5, listo, milímetros. Por lo general, este error, pues como les digo, es porque ya la regla no tiene en cuenta ese tipo de unidades de medición. ¿Sí? Si vamos a medir con una regla normal o con un metro, entonces eso parte de nuestro error. Sin embargo, para hacer un análisis más detallado, entonces podemos utilizar la estadística para el análisis de errores. ¿Listo? Entonces, estadística para el análisis de errores. ¿Listo? Entonces la estadística para el análisis de errores, lo primero que debemos que tomar en cuenta es el promedio o valor medio. ¿Listo? Entonces promedio o valor medio. ¿Listo? Entonces, la gracia de medir es medir varias veces el sistema
con distintos aparatos de medida, si es posible, con el fin de establecer qué error tiene la unidad de medida. ¿Listo? Entonces, para eso pues definimos lo que es el promedio o valor medio. ¿Listo? Entonces, el promedio o valor medio, pues recordemos que es la sumatoria de datos dividido entre el número de datos. ¿Listo? Y entonces esto lo representamos como x medio. ¿Listo? Y esto va a ser entonces la sumatoria desde n igual, desde igual a 1, perdón. Entonces sumatoria, listo, sumatoria desde igual a 1 hasta n de todos los x sub i, y esto lo dividimos entre n. Entonces recordemos que n es el, donde n es el número de datos. Listo, número de datos. Listo. Entonces esa es una de las principales características, ¿no? El valor medio. ¿Listo? Sin embargo, se puede establecer, entonces, como digamos definimos el valor medio. Entonces, realmente lo que uno hace es, gráficamente, realmente lo que uno hace es varias mediciones. ¿Listo? Entonces, usted hace varias mediciones, eso lo grafica, si es en una dimensión, entonces lo puede graficar en la recta real. ¿Listo? Entonces donde esto pues van a ser su variable x, y usted puede tomar varias mediciones de un solo del sistema. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser la longitud de una mesa. ¿Listo? Entonces a partir de eso pues usted puede definir el valor medio como un valor que se encuentra casi que en la mitad de todos los datos. ¿Listo? Entonces esto lo representaría, esto es lo que representaría el valor medio. ¿Listo? Ahora, otra unidad de medida, ¿sí? Necesaria para hacer un análisis estadístico, entonces es lo que se conoce como la desviación estándar. ¿Listo? Desviación estándar. ¿Listo? Desviación estándar. Bueno, entonces la desviación estándar me permite definir el error. ¿Listo? Me permite definir qué tan precisa fue una medición. ¿Listo? ¿Qué tan precisa fue una medición? Entonces, para hallar la desviación estándar, entonces se utiliza la siguiente ecuación. ¿Listo? Entonces, la siguiente ecuación va a ser igual S, la definimos como la desviación estándar, va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre n menos 1, ¿listo? Y eso va a ser la sumatoria desde igual a 1, perdón, desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De los x sub i, ¿listo? Entonces, esperen, regálenme aquí, borro esto que me quedó mal. Entonces, de los x sub i menos x promedio y todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esta desviación estándar entonces tiene que ir en una raíz. ¿Listo? Entonces esa es la ecuación para la desviación estándar. ¿Listo? Bueno, adicionalmente existe otra unidad de medición estadística, otra propiedad, llamémosla, que es la covarianza. ¿Listo? Entonces, el error, bueno, o podemos definir el error. ¿Listo? Entonces, el error
podemos definirlo, o el factor de covariancia. Entonces regáleme en un momento, miro cómo se llama, se me olvidó en este momento. Listo. Voy buscando, estadística, listo. Entonces este se llama coeficiente de variabilidad. Listo. Entonces el otro es el coeficiente de variabilidad. Listo. Entonces el coeficiente de variabilidad se puede tomar como la división entre la desviación estándar y la media. ¿Listo? Entonces coeficiente de variabilidad, ¿listo? Va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser igual a la desviación estándar dividido la media. ¿Listo? Y esto tenemos que multiplicarlo por el 100%. ¿Listo? Entonces, entre más alto sea este coeficiente de variabilidad, ¿listo? Entonces, más dispersa será la información. ¿Listo? Entonces, la gracia es que este coeficiente de variabilidad esté aproximadamente en el 20%. O sea, sea menor o igual, definámoslo mejor, entonces sea menor o igual al 20%, ¿listo? De tal forma que sus resultados sean aceptables, ¿listo? Entonces, esas son las medidas necesarias para lo que es una variable. Bueno, entonces como ejemplo, entonces imaginemos, listo, imaginemos que medimos una mesa, listo, con 1 metro, pero sin embargo este metro no tiene el error de medida, listo. Entonces como ejemplo, mediciones de una mesa. ¿Listo? Entonces imaginemos que la mesa con distintos tipos de metro. Entonces recuerde que primero tiene que establecer la unidad de medición. ¿Listo? Entonces eso de quién depende. Depende del instrumento de medida que usted esté utilizando. Por ejemplo, si estoy utilizando una regla, pues tengo que definir es centímetros, porque la regla no alcanza a medir metros. Si estoy midiendo con un calibrador, entonces ya tendría que escribirlo en centímetros o en milímetros. ¿Listo? Entonces imaginemos que hicimos diversas mediciones con una regla. ¿Listo? Entonces una mesa con una regla que es mucho de un tamaño menor, la longitud de la mesa que es de la regla. Listo, puede ser una regla de 1 metro. Entonces digamos que la mesa la medimos con diversas reglas, listo, y se obtuvieron los diversos valores. Entonces los podemos llamar X, o para facilidad también los podemos llamar L. Listo, entonces longitud 1, imaginemos que midió 80.1 centímetros. Listo. Con otra medición, digamos con otra regla, resulta que nos dio 79.9. Listo. Y con otra regla, una longitud 3, entonces digamos que nos dio 80.5
centímetros. ¿Listo? Recordemos que todo está en centímetros. Entonces, lo primero que debemos hallar es la media. ¿Listo? Entonces, hallando la media, entonces, hallando la media. ¿Listo? Entonces, la media es de la forma. Entonces recordemos que es la sumatoria de los datos dividida entre el número de datos. Entonces definamos la media como L1 más L2 más L3 sobre el número de datos, que para este caso son 3. ¿Listo? Entonces si nosotros hacemos esa operación, ¿listo? Entonces al hacer esa operación nos va a dar que tenemos, bueno, 80.1 más 79.9 más 80.5 igual, y esto lo dividimos entre 3, entonces nos va a dar que es 80.1 centímetros. ¿Listo? En la calculadora puede que le haya dado 80.1666666, ¿sí? En la calculadora le puede dar esto, 66666. ¿Listo? Sin embargo, debe tener en cuenta que en la medición solo se están tomando 3 cifras significativas. ¿Listo? 3 cifras significativas. Por lo tanto, nuestra medida también debe ser de solo 3 cifras significativas. ¿Listo? Entonces, por eso es 80.1 centímetros. ¿Listo? Si usted ve que de pronto le da 80.19, entonces podría aproximarlo a 80.2. ¿Listo? O bueno, si es mayor que 15, bueno, pero entonces para este caso podemos dejarlo como 80.1. ¿Listo? 80.1. Entonces esa es la media. Ahora la desviación estándar. ¿Listo? Entonces hallando la desviación estándar. Entonces segundo. Entonces hallando la desviación estándar. ¿Listo? Entonces la fórmula que nosotros teníamos era la siguiente. S iba a ser igual a 1 sobre n, pero recordemos que n, ¿quién es? Entonces recordemos que n es igual a 3 menos 1. La sumatoria, entonces aquí teníamos la media, la desviación estándar, ¿listo? Entonces la sumatoria de los x y y menos el promedio o la media, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? ¿Cómo nos va a quedar esto? Entonces nos va a quedar L1, ¿sí? L1 menos X menos la media, ¿listo? L1, esto tocamos aquí multiplicado, más L2 menos X medios elevado al cuadrado, más L3 menos X medios elevado al cuadrado. ¿Listo? Y recuerde que todo esto tiene que ir en una raíz. ¿Listo? Entonces, para esto entonces vamos a tomar los valores de L1 y de la media. Entonces, eso como nos va a quedar. Entonces, S va a ser igual a 1 sobre chueco, perdón. Entonces S sobre 3 menos 1. Listo. Y entonces aquí utilizamos corchete cuadrado. Listo. Entonces esto va a ser igual a L1, que L1 era ¿quién? 80.1. Listo. 80.1 menos el valor medio que nos dio
80.1, listo, 80.1, listo, y esto elevado al cuadrado, más el segundo dato que nos había dado 79.9, listo, entonces 79.9 menos 80.1, listo. Bueno, aproximemos mejor la media a 2, listo, ya que nos daba 16, entonces nos daba 16, listo. Entonces, para que nos dé un poquito, para que no nos confundamos acá en este valor, listo. Entonces 80.2, listo. Aquí también voy a poner 80.2, listo, 80.2 elevado al cuadrado, más L3 que era 80.5, 80.5 menos 80.1 elevado al cuadrado, listo. Y entonces todo esto tiene que ir en una raíz, listo. Entonces pues al hacer los cálculos de eso, entonces bueno, vamos a tener aquí que ese, ¿sí?, va a ser igual a 1 sobre 2, listo. Es que entonces esto nos va a dar, trate de hacerlo paso a paso para que de pronto no falle, listo. Entonces esto ya lo voy a elevar de una vez al cuadrado, listo. Entonces voy a elevar de una vez esta cantidad, voy a hacer toda esta cantidad, entonces con todo y el cuadrado. Entonces eso nos va a dar que, nos va a dar que es 0.01, listo, más entonces el siguiente dato que es 79.9 menos 80.2, esto igual, y esto elevado al cuadrado nos queda 0,09, listo, 0.09 más entonces 80.5 menos 80.1 igual, y esto elevémoslo al cuadrado, entonces nos da 0,16, el último, listo, y cerramos corchete acá, listo. Y entonces este lo dejamos en raíz. Obviamente también esto se puede hacer en, si usted sabe Excel, pues se puede hacer en Excel. Si no, pues hágalo paso a paso, ¿listo? Igualmente yo no quiero que usted en los laboratorios me presente todo este cálculo. Simplemente me puede dar al final el valor de la desviación estándar, ¿listo? Entonces esto pues a la final nos va a dar que es, bueno, 0.01 más 0.09 más 0.16, esto nos da 0.26 dividido entre este 2, listo, dividido entre este 2, entonces eso ¿cómo nos va a quedar? Entonces nos va a dar 0,13, entonces esto va a ser raíz de 0. Listo, raíz de 0.13, listo. Y esto al sacarle la raíz pues nos va a dar ay, se me perdió la raíz, aquí está, nos va a dar 0.36, 0.36, listo. Sin embargo, recuerde que solo tiene una cifra significativa después, listo, entonces solo es 0,3. Entonces el resultado de la longitud de la mesa, entonces el resultado de la longitud de la mesa, entonces ¿cuál va a ser? Entonces tiene que escribirlo así, de esta manera. El resultado de la longitud de la mesa va a ser igual a ¿quién? A la media, listo, a la media que nos dio 8,02, listo,
entonces, perdón, 80.02 centímetros, listo, más o menos la desviación estándar, que es esta, listo. Entonces más o menos la desviación estándar, que fue 0.3 centímetros, listo. Entonces ese es el resultado de la longitud de la mesa, listo. Usted si quiere puede escribir así: L mesa, entonces va a ser igual a 80,02 más o menos 0.3 centímetros. Y entonces ahora vamos a calcular el coeficiente de variabilidad, listo. Entonces coeficiente de variabilidad, listo. Entonces el coeficiente de variabilidad, entonces recordemos que ese es una desviación estándar dividido la media, listo. Entonces coeficiente de variabilidad, entonces esto nos da 0.3 centímetros sobre los 80.2 centímetros, listo. Y esto tiene que multiplicarlo por el 100%, listo. Entonces al hacer esa división, 0.3 dividido 80.2, entonces eso nos da 0.003, listo. Y esto multiplicado por el 100%, entonces multiplicado por 100, entonces nos dice que el error es de 0.3%, listo. Entonces quiere decir que fueron unas buenas mediciones las que se desarrollaron en la medición de la longitud, listo. Se utiliza un buen instrumento de medida también, listo. Eso es lo que usted tiene que verificar. Entonces eso es análisis para una dimensión, listo. Entonces si usted va a medir tiempo, masa o longitud, que son las unidades primarias, listo, entonces tiene que utilizar este tipo de análisis, listo. Bueno, una vez establecido cómo definir una variable primaria, es necesario, y con error, listo, con su respectivo error, es necesario establecer cómo hallar el error en unidades secundarias. Entonces a eso es lo que llamamos propagación de errores, listo. Entonces propagación de errores, propagación de errores, listo. Entonces la propagación de errores, como les digo, ya hace parte de unidades secundarias. Recordemos que hay una unidades secundarias, listo. Entonces hace parte de las unidades secundarias. Entonces dentro de esas teníamos, dentro de esas unidades, pues por ejemplo tenemos el área, ¿sí? El volumen, la fuerza, etcétera, etcétera, listo. Entonces es necesario calcular el error para este tipo de unidades, listo. Entonces para eso vamos a definir, por ejemplo, tres variables, listo. Entonces las variables pueden ser x. Entonces dependiendo del número de variables yo tengo que hacer los cálculos correspondientes. Entonces como ejemplo, entonces vamos a tomar tres variables, listo. Tres variables o dos variables como ejemplo mejor. Entonces como ejemplo, dos variables,
listo, dos variables. Entonces esas dos variables pueden ser x, listo, y puede ser y, listo. Y pues esa variable pues va a tener su respectiva desviación estándar, listo, la cual la vamos a definir como de x, ¿sí? O si quiere definirla como s sub x, ¿sí? S sub x, que así definimos la desviación estándar, y la variable y también va a tener su s sub y, ¿listo? O su desviación estándar. Entonces, si una tercera magnitud, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos hablar, digamos que este sea el ancho, ¿sí? Este puede ser el ancho y este puede ser el largo. Entonces, cuando yo multiplico ancho por largo, pues me definen lo que es el área, ¿cierto? Entonces es necesario calcular el error también del área, ¿listo? Entonces vamos a suponer que existe esa tercera magnitud que la vamos a llamar W, ¿listo? Entonces W va a depender de las variables X y Y. Entonces W es función, ¿listo? De X y, ¿listo? Y entonces eso pues se puede representar como W X, Y, ¿listo? Que significa que eso es una función, ¿listo? Entonces para determinar cualquier diferencial, ¿sí? Para determinar cualquier diferencial de la variable W, entonces eso se debe escribir en términos de las diferenciales de las variables X y Y, ¿listo? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, ejemplo, si yo tengo un diferencial, entonces, bueno, entonces primero hay que entender que W pues va a tener también un error en su medida, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos W? Pues W va a depender de la ecuación que me dé el problema. Por ejemplo, si yo defino área, ¿sí? Si yo defino área, entonces el área la puedo definir como X por Y, ¿listo? ¿Qué área la puedo decir que es igual a W? ¿Listo? Bueno, escribamos esto mejor. Entonces área es igual, la puedo definir como ¿quién? Como W, y entonces para este caso, entonces el X promedio, el área promedio va a ser igual a X promedio por el promedio. Recordemos que esto es promedio, esto también, perdón, lo de atrás también era promedio, listo, esto también era promedio, esto era promedio, listo. Entonces así puedo definir el área, listo, multiplicando los promedios de cada una de las variables, listo. Sin embargo, para calcular la desviación estándar del área, entonces cálculo de la desviación estándar, desviación estándar de W, listo, es decir, un delta de W, listo, S, perdón, lo habíamos definido como S, un SW, borren aquí, listo, entonces SW, entonces, con la desviación estándar, listo, entonces SW, listo, entonces, bueno, eso se define a partir de algo llamado diferenciales, ¿sí? Entonces, diferenciales, que eso hace parte del curso de cálculo diferencial,
¿listo? Entonces no voy a entrar en detalles en esa parte, sino simplemente voy a definir esa desviación estándar de W en términos de las otras. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces, la desviación de W va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser igual a la derivada parcial de W con respecto a la primera variable, listo, que en este caso es, que en este caso es X, listo, multiplicado por su desviación estándar, que es S sub X, listo, más la derivada parcial de W, listo, la derivada parcial de W, bueno, lo había escrito más curvo, listo, entonces W con respecto a la siguiente variable, que es Y, listo, entonces multiplicado por su desviación estándar, que es S de Y, listo. Y bueno, esto parece que fuera una distancia entre comillas, porque se definen dos variables, entonces esto toca elevarlo al cuadrado, listo, cuadrado, cuadrado, listo, y esto va a ir dentro de una raíz. Entonces esa es la ecuación para definir el error en W, ¿listo? Entonces, ¿qué significa lo de derivadas parciales en caso de que usted no lo haya visto? Entonces, una derivada parcial es que solo se deriva con respecto a la variable que me pide el problema. Entonces, ejemplo de derivada parcial, ¿listo? Ejemplo de derivada parcial, ¿listo? Entonces, como ejemplo de derivada parcial, vamos a suponer que yo tengo la siguiente función que depende de otras dos. Entonces, por ejemplo, W, para este caso, que ustedes si quieren tomarla como ejemplo, entonces W va a ser una variable que depende de que va a ser función, perdón, de X, Y, Z, ¿listo? Y esto va a ser igual, entonces la función, digamos que yo ya la sé, entonces esto va a ser de la forma X al cuadrado, Y al cuadrado, Z al cuadrado, ¿listo? Si yo sé ya la, la ecuación de cómo hallar SW, ¿listo? Puede ser área, puede ser volumen, puede ser fuerza, entonces esa es la función para describir eso, ¿listo? Entonces, para nuestro caso, entonces vamos a hacer la derivada parcial, entonces derivada con respecto a X. Entonces, derivada con respecto a X, ¿listo? Entonces, cuando digo derivada con respecto a X, quiere decir que estas dos, ¿listo? Estas dos X y Y es como si fueran constantes, entonces simplemente las dejo ahí, ¿listo? Entonces, derivada de W con respecto a X, pues va a ser igual a ¿quién? Entonces, Y y Z son constantes, entonces queda Y al cuadrado, Z al cuadrado, ¿listo? Multiplicado por la derivada de X al cuadrado, ¿listo? Que es así, que es la derivada, entonces nos va a quedar 2X, ¿listo? Entonces esa es la derivada de esa función con respecto a X, ¿listo? Ahora vamos a calcular la derivada con respecto a Y, ¿listo? Entonces derivada con respecto a Y, ¿listo? Entonces la derivada con respecto a Y va a ser ¿cuál? Entonces derivada de W con respecto
a y va a ser igual a quién. Bueno, en este caso x y z serían las constantes, entonces quedaría x al cuadrado, z al cuadrado, multiplicado por la derivada de y, que va a ser 2y. ¿Listo? Y pues así sucesivamente calculamos la derivada con respecto a x. ¿Listo? Entonces derivada con respecto a, perdón, a z, ya es la última que nos faltaba. ¿Listo? Entonces eso como nos va a quedar. Nos va a quedar derivada de w con respecto a z va a ser igual a quién. Entonces x al cuadrado y y al cuadrado son constantes y deberíamos con respecto a z que nos va a quedar 2z. ¿Listo? Entonces, bueno, imaginemos, bueno, sí, imaginemos que si usted quiere un ejemplo mejor, entonces no le pongamos aquí al cuadrado, sino que esto estuviese sin el cuadrado. Entonces simplemente la derivada de z va a ser igual a quién, a 1. ¿Listo? Entonces, como quien dice, la única derivada sería x al cuadrado más y, que son las constantes que acompañan. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se llama una propagación de errores. ¿Listo? Entonces, si usted tiene varias variables, listo, si usted tiene varias variables como en este caso, entonces, por ejemplo, la desviación estándar, entonces ya para varias variables, para variables, listo. Entonces esa desviación estándar de W, digamos si W dependiera de X, Y, Z, M, más variables, listo. Entonces simplemente la desviación estándar la podemos definir como, bueno, derivada de W, listo. Entonces simplemente va a ser igual derivada de w con respecto a la primera variable, que es x, multiplicado por su desviación estándar, listo, más derivada de w con respecto a y multiplicada por su desviación estándar, más derivada de w con respecto a z multiplicado por su desviación estándar, más, y entonces todos los términos con respecto a cada una de las variables. ¿Listo? Y esto pues acuérdese que cada una de estas tiene que ir al cuadrado. ¿Listo? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y esto teníamos que definirlo dentro de una raíz. ¿Listo? Entonces se define dentro de una raíz. Bueno. Entonces, eso pues usted lo va a calcular en su laboratorio, Entonces, la práctica para el laboratorio de este día, pues va a ser calcular, entonces, práctica de laboratorio. Práctica de laboratorio, ¿listo? Entonces, primer laboratorio, listo. Entonces calcular el volumen del salón, listo, con su respectiva listo, su respectiva desviación estándar y coeficiente de coeficiente de variabilidad, perdón, coeficiente de variabilidad, se me olvida el nombre de ese coeficiente, coeficiente de variabilidad. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el laboratorio de hoy. Entonces recuerde que el volumen, ¿sí?
El volumen, usted tiene que calcular el volumen como X por Y por Z, que sería ancho por alto por largo. ¿Listo? Y entonces adicionalmente tiene que calcular, después tendría que calcular la desviación estándar para cada uno. ¿Listo? Entonces desviación estándar de X. ¿Listo? Punto y coma, desviación, la media, ¿no? La media. Desviación estándar o la longitud de Y o el ancho, como quiera definirlo. Listo. Y la media del alto puede ser con su respectiva desviación estándar. Listo. Y entonces después de calcular cada una de esas tres, pues tiene que proceder a calcular el volumen. Listo. Entonces el volumen lo definimos como el volumen de la media del ancho, la media del largo por la media del alto. Listo. Y más o menos la desviación en el volumen. Listo. Que la desviación en el volumen, recuerde que se hace a partir de esta ecuación. Listo. La desviación en el volumen, perdón, aquí era SW, no era SM, qué pena, SW. Listo. Entonces quiere decir que usted me tiene que decir que el volumen del salón, o sea, el resultado final, va a ser una ecuación de esta manera. ¿Listo? Pero obviamente con datos numéricos. ¿Listo? Entonces, listo. Con esto dejamos la clase de hoy.